Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo voy a intentar reparar este foco downlight que no funciona. Es de tecnología LED, pero pasado un tiempo ha dejado de funcionar y en este vídeo voy a explicar cómo detectar la avería que tiene. Ya digo que vamos a intentar solucionar la avería, pero no siempre se puede reparar. En este vídeo voy a dar las claves de reparación para que podáis intentar reparar este tipo de iluminación por vuestra cuenta. Esta técnica sirve para este tipo de focos como para cualquier tipo de tecnología LED, ya que por un lado tiene los LED y por otro lado la parte de alimentador. Si el vídeo te interesa, no te vayas, que ya empezamos. Lo primero, vemos las características del dispositivo. Es un downlight de 20 vatios, tiene 90 lúmenes por vatio y si nos fijamos aquí los LED funcionan a 300 miliamperios. Esta es la parte clave del driver de alimentación. No nos dice el voltaje de alimentación de los LED, pero sí nos dice la corriente de alimentación, con lo cual esta información está incompleta. Por otra parte tenemos aquí que la alimentación es de 85 a 265 voltios, en corriente alterna, 50 hercios, y la temperatura de color está entre 4000 y 4000 grados Kelvin. Pero del voltaje de corriente continua no nos dice nada. Miramos lo que nos indica el driver LED. Este driver vale para alimentar LED que funcionan entre 18 y 24 vatios. Justo dentro de este rango está nuestra luminaria. Este es el voltaje de entrada de corriente alterna entre 90 y 265 voltios. No coincide exactamente con lo que hemos leído anteriormente. Y el voltaje de salida está entre 60 y 92 voltios con una corriente de 300 miliamperios. La clave de todo es que este driver es un driver de corriente constante de 300 miliamperios, que es lo que tenemos que conseguir para que nuestro LED funcione correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es alimentar el driver LED y ver si tiene voltaje a la salida. Si el driver tiene voltaje a la salida, quiere decir que el driver está bien y que el fallo está en la luminaria. Ese es el primer punto que tenemos que determinar en cualquier reparación LED. Para abrirlo, tenemos aquí unas pestañitas. Esto va metido a presión. Esta caja de plástico es un sistema de protección que lo malo que tiene es que refrigera bastante poco este circuito. Estos circuitos se suelen estropear porque estas cajas no permiten que se refrigere el circuito. Hay muchas veces que es bueno hacer unos taladros a estas cajas para mejorar la ventilación de la electrónica. Eso mejora muchas de las averías. Este es el driver. Tiene aquí la salida de corriente continua y la entrada de corriente alterna. Como podéis ver aquí, marca L y N, fase y neutro de corriente alterna. Tiene aquí un puente de diodos que convierte la corriente alterna a corriente continua en alto voltaje, que gestiona este condensador. Este condensador es de 400 voltios y 22 microfaradios. Está correcto, no está hinchado. Este es el circuito de conmutación, es una fuente conmutada. Y esta es la parte del circuito de salida con la bobina y condensadores de filtro de alimentación de salida. Voy a poner aquí un cartoncito o algo para poder medir correctamente la salida de corriente continua sin que haya peligros de cortocircuito de las soldaduras con esta parte metálica de aquí. Voy a conectar el cable de alimentación a mi cable de pruebas. Meto aquí la fase y el neutro. Y vamos a alimentar el circuito. Medimos el voltaje de entrada de corriente alterna. Y ahí podéis ver que el molímetro marca 233 voltios. Con lo cual, tensión a la entrada tenemos. Vamos a medir ahora lo que tenemos a la salida. Cambio el multímetro a corriente continua. Y ahí nos marca 97 voltios. Esto quiere decir que nuestro driver LED está funcionando correctamente y que el problema lo tenemos posiblemente en un contacto de la luminaria o en algún LED defectuoso. Ahora nos toca desmontar esto, porque esta primera parte ya hemos visto que está correcta. Por seguridad voy a volver a montar la caja para evitar posibles descargas. Como ya hemos visto que la parte de corriente continua está correcta, tiene salida de voltaje, pues ahora nos tenemos que centrar en la reparación de nuestro foco LED. Para trabajar de manera más cómoda, voy a desconectar el alimentador, lo giro, tiro de él. Y ahora voy a quitar todos estos tornillos para desmontar la parte trasera del foco. Y también voy a quitar este tornillo de aquí que sujeta al conector. Bueno, esta pieza no me estorba, la puedo dejar aquí. Y levantamos esta chapa. Esto sale deslizándolo por este carril.
y ya tenemos acceso al interior del foco LED. Voy a levantar esta parte. Veis que llevo aquí un papel reflectante de la luz hacia abajo, un metacrilato relativamente grueso y un difuminador de luz también de metacrilato que tiene color opal. Son 3 capas, aquí las podéis ver. Esto lo vamos a dejar así a un lado sin descolocar para luego no confundirnos en la colocación de estas 3 capas. Como podéis ver, este tipo de focos lo que tiene es aquí una tira de LED todo a su alrededor que se difumina a través de los metacrilatos que hemos quitado y hace que la iluminación se vea uniforme hacia abajo. Ahora vamos a revisar que todas las conexiones de los LED estén correctas. Aquí podéis ver la conexión de positivo y negativo. Esta es la entrada de la tira LED y esta es la salida. Y si hay algún diodo LED defectuoso a lo largo de toda la tira, pues puede hacer que se interrumpa el paso de la corriente eléctrica y que nuestra luminaria deje de funcionar. Se apagaría completamente. Fijaos que tiene LED 2835 y aquí pone 323×6, no sé la referencia que será, y otra serie de referencias del fabricante. Si voy girando, voy a intentar ver si hay algún diodo LED defectuoso con un punto negro. Aquí tengo un empalme. Estas soldaduras pueden fallar y puede ser uno de los motivos de avería de nuestra luminaria. Sigo recorriendo y como podéis ver no he visto ningún diodo con ningún puntito negro. Para revisar si los diodos están bien, voy a encender mi polímetro en comprobación de diodos. Veis que ahí está. Y voy a ir comprobando los LED poco a poco. Voy a ir tocando los diodos LED. Veis que ahí no hacen nada. Invierto la polaridad de las pinzas. Y si nos fijamos, a ver si lo puedo enseñar bien, al tocar uno de los LED, se encienden 5 LED. Es decir, que nuestra luminaria tiene grupos de 5 LED en paralelo y cada grupo de 5 LED está en serie con el siguiente grupo de 5 LED. Vamos a seguir comprobando. Ahí lo podéis ver. Giro un poquito. Y así puedo ir comprobando cada grupo de LED hasta finalizar la tira LED de nuestra luminaria. Esto también se puede hacer en cualquier otro tipo de bombilla LED y podemos ir comprobando los diodos por secciones de tal manera que podemos verificar si los diodos están bien o no. Yo creo que ya he visto el punto de fallo de la luminaria y ahora os lo voy a enseñar. En este caso todos los diodos vais a ver que están bien y el fallo está en una soldadura. No sé si ahí se puede ver, pero esta soldadura está partida por la mitad. Voy a ver si amplío la imagen y pongo el flash de la cámara. Ahí estaría el fallo de la soldadura, no sé si se puede apreciar en el vídeo. Creo que ahí se ve bastante bien, pero lo voy a intentar enseñar con una lupa. Bueno, creo que ahí se ve un poquito. Se ve que esa soldadura está partida. Ahí se ve más claramente. En ese punto se ve ese fallo y esto provoca que la luminaria a veces funcione y a veces no. Depende de la temperatura y de la dilatación de los materiales, pues esa soldadura hará contacto o no. Vamos a repasar esa soldadura con el soldador y veréis que pronto la luminaria empieza a funcionar. También para probar podéis puentearlo con un pequeño destornillador o un cablecito y veréis que la luminaria empieza a lucir sin ningún tipo de problema. En mi caso yo voy a coger el soldador y voy a repasar esta soldadura. Ahí estaría, ha quedado un poquito de resto aquí en el aluminio. Bueno, aquí veis la soldadura ya hecha, ahora vamos a verificar que funciona correctamente. Bueno, vuelvo a conectar el driver LED. Esto hacerlo siempre en ausencia de voltaje y ahora lo enchufamos a la red eléctrica. Vamos a cruzar los dedos a ver si hemos solucionado la avería. Bueno, aquí podéis ver que nuestro downlight LED está funcionando correctamente. Voy a ver si puedo cerrar un poquito la cámara para que veáis los LED, cómo están iluminados todos correctamente. Aquí los podemos ver. Veis que todos los LEDs están encendidos y por lo tanto nuestra reparación está hecha. Ya podemos cerrar nuestra luminaria. Ponemos las 3 capas, la capa difusora, el metacrilato grueso que recoge la luz de los LED y la capa difusora. Volvemos a colocar la tapa en su lugar y ponemos los tornillos.
No apretéis los tornillos del todo hasta que no estén todos los tornillos en su lugar. Ahora ya le podéis dar un apretoncito a todos los tornillos. Antes de finalizar el vídeo, quiero comprobar con vosotros cómo el voltaje de salida del driver ha variado y se adapta al voltaje necesario para la luminaria para que tengamos a la salida esos 300 miliamperios. He puesto aquí un cable para poder meter aquí mi pinza amperimétrica para poder medir la corriente, y con este polímetro voy a medir el voltaje. Encendemos el polímetro, lo ponemos en voltaje en corriente continua, enciendo la luz. Aquí podéis ver cómo está funcionando correctamente y el voltaje de salida es de 62 voltios, 61,9 ahora mismo. Es decir, que ha bajado de esos 92 voltios aproximadamente que nos daba sin carga, prácticamente unos 30 voltios para adaptarse al voltaje de la luminaria. Ahora vamos a medir la corriente que circula por este cable. Cojo mi pinza amperimétrica, la pongo en intensidad, la pongo en corriente continua, le ajusto el cero y ahí podéis ver que la corriente del circuito es de 293 miliamperios. No llega a los 300 miliamperios. Eso va a hacer que nuestra luminaria luzca menos que lo que dice el fabricante, pero también nos asegura que los LED no están forzados y que la durabilidad de la lámpara pues será mayor. Una vez cerrada la caja del driver LED, esto ya no tiene ningún peligro, podemos ver cómo la luminaria está perfectamente reparada. Bueno, pues ya habéis visto los dos puntos fundamentales de comprobación de una lámpara LED. La primera parte es ver si el alimentador está funcionando correctamente y la segunda, comprobar los LED y las soldaduras. Os voy a dejar aquí el enlace a un vídeo en el que he reparado una bombilla LED que tenía un LED fundido, por si a alguien le interesa. Y sin nada más, doy este vídeo por terminado. Como siempre digo, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.